Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición que podamos reunirnos una vez más esta noche, reunidos en casa, haciendo iglesia en casa, para compartir la palabra de Dios, para compartir un devocional de fe y esperanza. Devocional de fe y esperanza es un espacio para meditar en la palabra de Dios, para reflexionar, para ser llenos de la palabra del Señor a través de un mensaje con un significado valioso para nuestras vidas, un significado pertinente para nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios, cambiarnos, transformarnos y ser una palabra viva para cada uno de nosotros en este tiempo. Bienvenidos todos mientras van llegando a esta transmisión, mientras reciben el enlace para que se conecten a esta transmisión. Solo podemos dar gracias a Dios, solo gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios hizo y por lo que el Señor hará en cada uno de nosotros. El plan de Dios es llevarnos a su gloria. El plan de Dios es transformarnos y cambiar nuestra vida. Es asegurarnos una senda de bendición en la cual usted y yo podemos andar de la mano del Señor para ir a su gloria. Oremos al Señor en esta hora. Oremos al Señor esta noche al meditar en la palabra del Señor. Permítame poner este momento en las manos de Dios y que Él sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta hora por la paz que tú nos das. Gracias porque estás en medio nuestro. A ti sea toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria. Qué bueno, Señor, es caminar contigo. Qué bueno es saber que estamos en tus manos, Señor, y que nada nos mueve. Que cuando te conocemos, Señor, tenemos la firmeza y la seguridad de que estamos bajo el amparo de tu mano poderosa, de tu gracia. Señor, gracias por cada amigo, por cada familia, por cada hermano. Permite, Señor, que al meditar esta noche en tu palabra, ella nos hable. Ella nos sacuda, nos desacomode, Señor, porque eso es la palabra de Dios. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, gracias porque tu palabra nos redarguye, porque tu palabra nos habla. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre. En esta hora, Señor, pedimos que la gracia tuya esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos a este devocional en casa, devocional de fe y esperanza, haciendo iglesia en casa. Durante todo este tiempo hemos estado haciendo iglesia en casa. Las noticias nos dicen que pronto ya va a haber espacio para todo, apertura nuevamente para todo. Estamos a punto de abrir la iglesia, de volver nuevamente a lo cotidiano, pero muy seguramente seguiremos con parte de estos devocionales compartiendo la palabra del Señor. Es un tiempo para que usted busque de Dios. Es un tiempo para que usted deje la confusión y se acerque al Señor a través de la palabra. A propósito de la palabra, le recuerdo que estamos leyendo la Biblia. Todos estos días, todo este año, hemos estado leyendo la Biblia. Y esto lo enfatizamos todos los días, que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que lea la Biblia. Estamos leyendo el libro de los Salmos. Los salmos son oraciones, los salmos son alabanzas, los salmos expresan
todos los sentimientos del hombre hacia Dios, pero cómo Dios ministra y cómo vemos su poder a través de los salmos. Aprenda a orar, aprenda a adorar, aprenda a alabar a Dios a través de la meditación de los salmos. Leamos esta noche una valiosa porción de la escritura, de la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Mateo. Mateo 14, capítulo 22. Es una anécdota en la que Cristo está con sus discípulos, les está enseñando muchos aspectos de su vida, de su ministerio. Está transfiriendo a ellos capacidad de entendimiento, de amor y de misericordia, pero los está dando un valor innegable, un valor irrenunciable, es el valor de la fe. En este pasaje, Jesús pone a prueba la fe de los discípulos. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Se turbaron, diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y enseguida Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, estuvo andando, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Definitivamente Jesús estaba probando su fe. Jesús estaba probando la fe de estos hombres para que dieran un paso más hacia adelante, un paso más de confianza, un paso más al ver la fidelidad de Dios. Jesús los estaba llamando a dar un paso de fe. Esta noche nuestra meditación es un paso de fe. Me parece que usted y yo necesitamos dar un paso de fe. Entre su tragedia y la bendición solo hay un paso. Entre la miseria y la exaltación de su vida solamente hay un paso. Entre la duda que usted tiene en su corazón solamente hay un paso de fe. A eso nos invita el Señor, a dar un paso de fe. Eso es el Evangelio. Cuando venimos al Evangelio de Jesucristo, lo que damos es un paso de fe. Cuando nos arrepentimos y dejamos el pecado, cuando el Señor quebranta el pecado y toda la tragedia de nuestra vida, lo que damos es un paso de fe. Empiece a dar un paso de fe esta noche a su situación, a su tragedia, a su duda, a su desamor, y su vida va a cambiar. En este pasaje está ocurriendo algo maravilloso, una lección para nosotros. Más que una historia de unos hombres en una barca, es una reflexión muy pertinente para que usted y yo
Demos pasos de fe hacia el Señor. Jesús durante el día está en uno de los extremos de Betsaida. Está predicando el Evangelio. Y muchos, cuando escuchan que Jesús está allí, viene una gran multitud para oír a Jesús. Sorpresivamente hay una multitud muy grande a la cual Jesús les comparte el Evangelio del reino de Dios. Y dice la palabra que el Señor tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de estas personas porque habían muchos enfermos, habían muchos enlutados, habían muchos con problemas, habían muchos como ovejas sin pastor. Y Jesús tiene compasión de ellos y les comparte el Evangelio. Pero dice que al caer la tarde y al comenzar la noche, la gente tenía hambre y estaba cansada. Y el Señor le dice a sus discípulos que les den de comer. Ellos dicen que no tienen nada que darse y se produce en la acción anterior la multiplicación de los panes y los peces y cómo Jesús hace una manifestación asombrosa de su poder y de su misericordia y sacia el hambre de esta multitud. Pero al terminar la noche, al comenzar ya la noche, Jesús los despide, los manda a la casa, a todos los que estaban allí, a todos los presentes, y le dice a sus discípulos que vayan en una barca al otro extremo y que lo esperen allí. Y despide a la multitud y despide a sus discípulos y ellos enseguida se van adelante y van en una barca esa noche. Jesús los despide y Jesús se queda, dice en el versículo 23, que Jesús cuando los despide a ellos y a la multitud se va a orar aparte, ya muy de noche. Muy avanzada la noche, ora Jesús. Me pregunto por qué está orando Jesús. Jesús tiene tiempo muy valioso en intimidad con el Señor. Toda decisión que Jesús iba a tomar en su vida, como la elección de estos 12 y todo lo que iba a ser significativo en su vida y ministerio, Jesús lo sometía en oración. Qué importante que usted y yo hiciéramos eso, buscar un altar de intimidad con el Señor aparte para orar. Note el énfasis que pone la Escritura aquí cuando dice que Jesús subió al monte a orar aparte. Mientras Jesús oraba aparte, los discípulos recuerden que van en el barco, que Jesús les dijo, vayan al otro extremo y me esperan allá. Y cuando están en medio del mar, empieza a ser azotada la barca por las olas. El viento era contrario. ¿Será que Jesús ignoraba lo que les estaba ocurriendo? Quizás Jesús desde allí, desde aquel monte, oraba por ellos. Veía su situación, veía su drama, veía que los vientos eran contrarios, veía el temor de ellos y veía las dudas. Quizás esto es lo que Jesús hace de nosotros. Nos ve, nos mira, contempla nuestro drama, ve nuestra adversidad, ve nuestra condición en la que estamos. Y pasan muchas horas. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene andando sobre ellos. Note que han pasado muchas horas. En el versículo 15 dice, cuando llegó la noche les dio de comer y luego los despidió. Pero luego aquí dice que en la cuarta vigilia de la noche, quiere decir a eso de las 4 de la mañana aproximadamente, Jesús se les aparece. Note todas esas horas de penumbra, de oscuridad, de azote por el mar. Y Jesús se presenta ante ellos. Ellos están paniqueados, tienen temor, tienen mucho miedo de perecer. Pero cuando ven a Jesús, piensan que es un fantasma. Y enseguida se aparece Jesús y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué grandioso cuando Jesús
aparece en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestra alma abatida y quebrantada, en medio de nuestra angustia, y nos dice: no temas, que yo soy. Se aparece con el nombre glorioso, que refiere a toda su potencialidad, a toda su grandeza, al nombre más expresivo y más grande sobre la tierra, el yo soy. Así fue como se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo: yo soy el que soy. Eso mismo le dijo a los discípulos en medio del temor: no temas, porque el que está aquí es aquel que puede callar el mar, es aquel que puede enmudecer los vientos. Ese yo soy, Jesús, es el que puede cambiar toda la tragedia, todas las dificultades, todo lo que está aconteciendo en tu vida. Él puede tomarla, porque Él es el yo soy, el Todopoderoso. Dice el contexto que Pedro, muy intrépido, le dijo: Señor, si es verdad que tú eres el yo soy, el Todopoderoso, manda a que yo camine sobre las aguas para ir a ti. Y efectivamente Jesús le dice: ven. Y él, sin dudarlo, da un paso de fe. Mira a Jesús. Saben que si está en las manos de Jesús, nada va a acontecer. Y dice que desciende sobre la barca y empieza a dar un paso de fe. Empieza a caminar. Empieza a ver cómo esa duda, ese miedo, ese panorama tan hostil, ahora es una realidad muy diferente. Eso es lo que pasa cuando vamos hacia Jesús. Eso es lo que pasa cuando nuestros pasos van hacia Jesús. El panorama cambia. Pero nuestra naturaleza es tan cambiante, es tan desviada, que dice la Escritura que Pedro mira a su alrededor, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y empezó a clamar: Señor, sálvame. Note algo, que cuando iba caminando con pasos de fe, no había visto la hostilidad que había a su alrededor. Solo el panorama vuelve a la cruda realidad cuando deja de mirar a Cristo y cuando ve lo que hay a su alrededor. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando dejamos de mirar a Cristo, cuando dejamos de irnos directamente a Él y nos enfocamos en nuestro mundo, en nuestro alrededor, en nuestras circunstancias adversas, entonces viene el temor y viene la duda. Por eso la Escritura nos dice: poned la mira en Jesús. Ponga la mira en Jesús y sus pasos serán seguros. Jesús entonces le toma y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y ahí reconocen quién era el Señor. No les queda más sino que terminar en adoración. Cuando uno se encuentra con Cristo, eso es lo que hace: adorar al Señor. Cuando uno ve la gracia, la misericordia, el perdón, la gloria de Dios, cómo Él cambia nuestro panorama tan hostil, solo hay una cosa que hacer: rendirnos delante del Señor en adoración. Este pasaje nos invita a una cosa, nos invita a algo muy significativo para nosotros en el día de hoy. Y es que cuando Dios obra, todo cambia. Cuando el Señor viene, por muy adversas que sean las condiciones, todo cambia. Porque para ese yo soy, no hay nada imposible. Solo basta poner la mirada en Él y no desviarnos tras las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Pedro comenzó a dudar cuando vio lo que había a su alrededor y empezó a contemplar la grandeza de lo que hay a su alrededor y no contempló la grandeza de Jesús. Empiece a dar un paso de fe, empiece a acercarse al Señor.
Qué grandioso cómo el Señor nos lleva a situaciones adversas, a cosas que son imposibles para hacernos hombres y mujeres de fe. El Señor puede llevarlo a usted a condiciones adversas como a estas, llevarlo en una barca para que vea el panorama que hay alrededor, ver toda la hostilidad para hacerle un hombre de fe. Pero cuando Él camina con usted, entonces la dura realidad cambia, porque donde está el Señor allí hay paz, donde está el Señor allí hay libertad. Aunque las cosas parezcan imposibles, Él hace lo imposible. Él hace lo imposible para mostrar su gloria. Él hace lo imposible para llevarnos a nosotros a ser conformes al carácter de Cristo, a ser conforme al Hijo de Jesucristo. Él nos desacomoda. Note cómo desacomodó a esos en su barca para hacerles hombres de fe. Él te quiere desacomodar para que escuches el llamado, para que escuches lo que Él quiere hacer con tu vida. Empiece a dar un paso de fe y su fe será desafiada. Este tiempo, nuestra fe es desafiada. Nuestra fe es desafiada para que mostremos la gloria de Dios. Nuestra fe es desafiada para que seamos hombres y mujeres diferentes. Nuestra fe es desafiada para que su familia sea diferente, para que sus hijos sean diferentes. Aprendamos a tener fe en el Señor. Aprenda a tener fe en el Señor y su vida va a cambiar. No por el camino fácil. El Señor siempre nos lleva por un camino difícil para hacernos hombres de fe. No desde nuestra comodidad, sino desde lo difícil, por sendas difíciles. Y cuando aprendemos a ser hombres de fe, se nos abren puertas. El día que usted aprenda a tener fe en su vida, se va a abrir esa puerta. Se van a romper las cadenas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando venimos a Cristo, somos hombres y mujeres llenos de fe. Creer que hay un Salvador que nos redime, que cambia nuestra vida y que nos transforma. Eso es ser hombres y mujeres de fe. Eso exalta a Dios cuando usted y yo venimos delante del Señor. Cuando caminamos por fe. Cuando caminamos con fe seguros de mostrar su gloria, de avanzar. Cuando usted es un hombre de fe, cuando usted y yo somos de fe, damos la gloria a Dios, exaltamos al Señor. No es una fe positivista, porque no es una fe humanista, no es lo que está en mis capacidades, no es ser positivos, porque no es poner la confianza y la mira en lo que yo puedo hacer, es poner la fe en Él. Pedro entendió este principio. Pedro lo entendió de una manera muy especial. Pedro le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo camine sobre las aguas. Por lo menos entendió que no era en sus fuerzas, sino en el poder y en la palabra del Señor. Manda que yo camine por las aguas. No es el positivismo. No es el positivismo lógico el que va a hacer que usted, por anhelar las cosas simplemente y por declararlas, va a ocurrir. No, es cuando es la obediencia en Él. Es cuando es la entrega en el Señor. Es cuando comenzamos a rendirnos delante de Él, que entonces nuestra fe se amplía y podemos dar un paso de fe seguros que vamos hacia una meta, seguros que caminamos con el Señor. Quizás en este día, en este tiempo, usted necesita ser una mujer de fe, un joven de fe, una mujer, un hombre, todos llenos de fe. Pero hay muchos obstáculos que le impiden que usted empiece a dar un paso de fe. ¿Sabe por qué nos falta fe? Por falta de espiritualidad, por falta de rendirnos delante del Señor.
por falta de empezar a conocer al Señor. Es tiempo de ejercitar su fe. Es tiempo de someter al Señor. Es tiempo de tener esa certeza y esa convicción de lo que no es. ¿Sabe por qué nos falta fe? Porque a veces confiamos más en nuestras capacidades. Confiamos más en la comodidad de cómo estamos. Y por eso no nos rendimos delante de Dios. Y por eso no damos un paso de fe. Esta noche dé un paso de fe a esa situación que le agobia. De un paso de fe para ese anhelo de su corazón. De un paso de fe para romper con toda esclavitud, con todo pecado y con toda la maldad. De un paso de fe para que su vida cambie. Estamos entre la maldición y la bendición a un paso. Usted está tan solo a un paso de ser otra persona, de brillar en la esperanza, de ser sal y de ser luz, solamente a un paso. Haga como Pedro. Señor, di que yo vaya a ti, y el Señor lo hará. El Señor te pondrá en marcha, pero es tu decisión. Empiece a dar un paso de fe y nuestra vida va a cambiar. Empiece a dar un paso de fe y verá cómo esta pandemia es nada frente a la grandeza del Señor. Puede que esta pandemia te haya dejado empobrecido, pero si das un paso de fe, entenderás la riqueza y la gloria que es andar de las manos de Jesús. Oremos al Señor esta noche para que levante jóvenes de fe, mujeres de fe, hombres de fe, para que seamos una iglesia en tiempos de escepticismo, en tiempos de duda, en tiempos de inmoralidad, gente de fe, que empecemos a dar un paso hacia la fe del Señor. Padre, te bendecimos en esta hora, exaltamos tu nombre, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Señor, mira a las personas que en esta hora están conectados con nosotros. Tú les conoces, oh Dios. Tú conoces sus vidas, sus anhelos, sus decisiones, Señor. En esta hora nos encomendamos delante de ti, oh Dios del cielo, para que traigas cobertura de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, estamos deseosos de tu presencia en nuestra vida. Derrama tu poder, derrama tu gloria, derrama sanidad. En los que en esta noche sufren, en los que en esta noche están con duda, en incertidumbre, en los que a esta hora piensan que todo a su alrededor es adverso y que no ven posibilidades y que no hay puertas abiertas. Señor, queremos rendirnos delante de ti para ser personas de fe, hijos de fe. Levanta en esta noche, Señor, a tu pueblo en fe. Que toda pandemia, que toda oscuridad, que todo lo que hay a su alrededor no nos mueva delante de tu presencia, porque te necesitamos, Señor. Tú eres más grande que cualquier viento, que cualquier huracán, que cualquier mar embravecido, que cualquier pandemia que se cierna sobre la humanidad. Tú tienes la cura y la medicina, porque tú eres el Salvador. En esta hora te bendecimos. Te damos gloria, te exaltamos, Señor, por tu señorío en medio nuestro. Señor, bendecimos cada familia en esta hora. Bendecimos a nuestros amigos y a nuestros hermanos donde quiera que estén. Bendecimos sus familias y rogamos, Señor, que un vallado de ángeles sea sobre cada uno de ellos. Señor, quizás en esta hora hay duda, hay incertidumbre, hay escepticismo en el corazón. Enséñanos, Señor, a dar un paso de fe. Y ese paso de fe llevará a muchas personas a cambiar su vida, a abrir puertas, a cambiar su entorno, a romper toda esclavitud, todo vicio de pecado, porque ese eres tú, Señor, el Dios que se deleita en hombres de fe, porque sin fe es imposible agradarte. Señor, te damos gracias. Decimos, como Pedro, aumenta nuestra fe. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Toda bendición de lo alto sea sobre usted y sobre su familia. Nos veremos mañana
en nuestro devocional de fe y esperanza a las 7 de la noche. Mañana no estaremos a las 8:30, sino a las 7 de la noche. Que el Señor le bendiga.